Nos encontramos reunidos de manera virtual hoy, 4 de noviembre del año 2024, en el Juzgado 2 Civil Municipal de Montería para abordar el caso que involucra a los menores Julio, Ticio y Cayos, quienes en el contexto de una tarde de juegos en la casa de Julio protagonizaron un incidente desafortunado. Permítanme exponer brevemente los hechos que nos traen a esta audiencia. Mientras los niños jugaban en el patio de la casa de Julio, se produjo un empujón violento por parte de este hacia el niño Ticio. A raíz de ese empujón, Ticio, sin control sobre sus movimientos y debido a la inercia generada por el impacto, cayó accidentalmente sobre Cayo. Como resultado de esta caída, el niño Cayo sufrió una fractura en una pierna, lesión que requirió intervención médica y ha afectado su bienestar en general. El propósito de esta audiencia en el día de hoy será esclarecer las circunstancias en que se dieron lugar al accidente, evaluar la posible responsabilidad en las acciones de los involucrados y establecer en su caso las medidas necesarias para asegurar la reparación del daño sufrido por el menor afectado. Al tratarse de un caso que involucra a menores, las valoraciones y decisiones deberán orientarse a la justicia restaurativa, siempre velando por el interés superior del niño. El padre Daniel Alarcón, del niño demandante, y la doctora Geraldine Torres, identificada con número de cédula de ciudadanía y tarjeta profesional 453669 en representación del demandante CAI. El padre John Domínguez, padre del niño demandado, y la doctora Ana Villalobos, identificada con cédula de ciudadanía, número y de tarjeta profesional 433680 en representación del demandado Julio. El padre José Martínez, padre del niño demandado, y la doctora Andrea Bolívar, identificada con la cédula de ciudadanía número de Montería y tarjeta profesional 453670 en representación del demandado Ticio. Vamos a la exposición de los hechos. Tiene la palabra la abogada del demandante, la doctora Geraldine Torres, quien expone los hechos de su cliente Cayo, pruebas y argumenta sobre la responsabilidad civil. Señoría, me presento en defensa del señor Daniel Alarcón, padre del niño Cayo, quien resultó con una fractura debido a un incidente que comenzó con un empujón realizado por otro menor, Julio, sobre el niño Ticio. Este empujón provocó una reacción en cadena en la que, por efecto de la inercia, Ticio cayó accidentalmente sobre Cayo, causándole graves daños. ¿Puede explicar cómo ocurrió el incidente? Con mucho gusto, señoría. Bueno, en este caso, el niño Julio empujó a Ticio, lo que hizo que Ticio perdiera el equilibrio y se moviera sin control debido a la inercia, entendiéndose como inercia la fuerza que hace que un cuerpo en movimiento continúe moviéndose en la misma dirección. Ticio cayó sobre Cayo, sin poder evitar el impacto. Como resultado, Cayo sufrió una fractura que no habría ocurrido si no fuera por el empujón inicial de Julio. Está afirmando que el acto de Julio desencadenó el incidente y fue la causa directa del daño. Exactamente, señoría. Aunque Ticio cayó sobre Cayo de forma accidental, el origen del incidente fue la acción imprudente de Julio. La ley reconoce que quien provoca una situación riesgosa debe asumir la responsabilidad de las consecuencias que puedan derivarse de su acción. Julio, al empujar a Ticio, generó un riesgo que culminó en la fractura de Cayo, y sin este empujón el accidente no habría ocurrido. ¿Considera que existe responsabilidad por parte de Julio a pesar de que él mismo no golpeó directamente a Cayo? Así es, señoría. El Código Civil colombiano, en su artículo 2341, establece que quien causa daño a otro por una acción imprudente o negligente tiene la obligación de reparar el perjuicio. En este caso, la imprudencia de Julio, al empujar a Ticio, generó las circunstancias que lesionaron a Cayo.
¿Hay alguna medida adicional que desea solicitar en nombre de su cliente? Solicito, señoría, que se reconozca la responsabilidad de Julio en este incidente, al igual que la de Ticio, ya que ambos participaron en este accidente. Necesito que se otorgue una compensación para cubrir los gastos médicos, psicológicos y cualquier otro apoyo necesario para la recuperación de Cayo. Mi cliente sufrió una fractura grave y requiere tanto asistencia médica como apoyo emocional tras este evento. Y es justo que quien provocó este accidente de manera imprudente asuma las consecuencias de su acto. Descríbeme el incidente. Bueno, voy a adjuntar pruebas para corroborar de lo que estoy hablando. En este momento me permito presentar pantalla, me confirma si logra verlo. Continúe. Prosiga con la prueba. A continuación le voy a mostrar un video que quedó capturado por una cámara de seguridad en el cual se puede ver el accidente que ocurrió esa tarde del juego de los niños. ¿Tiene alguna otra prueba? Sí, claro. Aquí tengo, digamos, el video donde salió el niño Cayo de urgencias luego de su operación. Se puede ver la incapacidad que tenía para poder caminar correctamente. Tuvo que tener otros gastos como en muletas, cosas estas que el seguro no le cubría. Entonces su padre pues se tuvo que acercar con el momento de esto. Ya le Prosiga con las otras pruebas, abogada. Claro, ahí se puede ver. Aquí está el niño en valoración médica luego de la cirugía. Ok. ¿Tiene el soporte de la incapacidad? Sí, claro, ya se lo muestro. Prosiga a mostrarlo. Aquí podemos ver el certificado de la incapacidad que tiene fecha y hora de elaboración del 30 del mes 10 del 2024 a las 3:30 de la tarde en la ciudad de Montería. El tipo de atención fue una emergencia por fractura de una pierna. Aquí está la identificación del niño, la entidad, y dice, el paciente fue incapacitado por un periodo de 120 días, equivalentes a 4 meses, a partir del 30 del mes 10 del 2024. Considero que, digamos, esta incapacidad puede verse registrada al momento en el que el niño va a dejar de asistir a clases porque no puede transportarse, digamos, a su aula de manera adecuada. Ok, continúe, abogada. Entonces aquí terminarían las pruebas. Prosiga. Ok. Hablemos de la responsabilidad civil, donde digamos que existe una responsabilidad extracontractual, en la cual se puede argumentar que Julio empujó a Ticio y actuó con negligencia, y que su acción, digamos, causó directamente el daño a Cayo. En la responsabilidad contractual podemos ver que es una obligación de reparar un daño causado a otra persona sin que medie un vínculo legal o un contrato. En el Código Civil, en el artículo 1902, este establece que quien cause un daño a otro por acción o omisión con culpa o negligencia está obligado a reparar el daño. Se invoca también el principio de responsabilidad civil por actos propios, según el Código Civil colombiano, que establece que todo daño causado por otro debe ser reparado. En el artículo 2347 del Código Civil también se establece que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieran considerados. Por lo cual también solicitamos
son salarios mínimos legales vigentes equivalentes a 130 millones que pueden ser divididos en la parte con mayor culpa, es decir, al padre de Julio serían 104 millones y para el padre de Ticio serían 26 millones. Eso sería todo, abogada. Sí, muchas gracias. Gracias, abogada. Le doy la palabra a la abogada del demandado. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a todos. Buenas Me tardes. presento en nombre del señor John Domínguez, padre del niño acusado, Julio, quien ha sido acusado y demandado por ocasionar indirectamente que un niño se fracture la pierna. Continúe. Ok. Claro, su señoría. A continuación, presentaré lo sucedido. Julio, Ticio y Cayo son 3 amigos que un día estaban en la casa de mi cliente jugando, como lo tenían por costumbre. ¿Qué pasa? En un juego de niños, sin querer, el niño Julio empujó a uno de ellos debido al juego. Por lo tanto, ocurrió el accidente mencionado. La parte demandante alega que la parte acusada sobrepasó los límites de la integridad personal de su cliente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en el contexto en que pasaron las cosas, la parte demandante decidió omitir algo muy relevante para su beneficio, y es que los niños estaban jugando. Por lo tanto, no se puede afirmar que hubo dolo, no se puede afirmar que hubo esa intención, ya que, como vemos, los niños estaban jugando. El empujón pudo ser accidental por el contexto en el que estaban. Por otra parte, Continúe. señor juez, se estima que Ticio y Cayo tomaron, estos aceptaron jugar un juego que la posible consecuencia era algún golpe o lesión. Sin embargo, es importante decir que a cualquiera del juego le hubiese podido pasar. Todos aceptaron esas consecuencias. En este caso parece tratarse de una culpa leve, ya que fue sin intención de causar daño y estaban en el marco de un juego de niños. Los periodistas advierten que en casos similares se ha declarado que no hay mayor culpabilidad debido al contexto de las cosas. En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Civil, se dice que los padres son responsables de sus hijos, y estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, en el momento que sucedieron los hechos, no estaban presentes sus padres. ¿Dónde estaban? Podemos ver que estos niños eran amigos y que sus padres también, porque tuvieron la confianza de dejarlos en la casa de mi cliente. Sin embargo, los padres de Julio, mi cliente, sí estaban presentes. Entonces, esto también fue irresponsabilidad de ambas partes, no solo de mi cliente. Los padres, la parte demandante, al dejar solos a unos niños. Algunas medidas que deseo solicitar en este caso para mi cliente es que, señor juez, solicito que tengan en cuenta que los involucrados son niños y amigos que solo estaban jugando, y debido a eso se dio el accidente mencionado. Además, el niño Julio no cometió su acto con intenciones de lastimar a nadie, simplemente estaban en un juego de niños. Solicito a su señoría que considere que todos son responsables en este incidente y que tengan en cuenta el contexto en que sucedieron las cosas. Gracias, abogada. Gracias, abogada. Le doy la palabra a la abogada del demandado Ticio. Buenas tardes, señoría. Me presento en defensa del señor José Martínez, padre del niño Ticio. Pido la oportunidad de exponer los hechos y de clarificar que esta situación fue producto de un accidente en el que la inercia provocó que Ticio cayera accidentalmente sobre el niño Cayo. No hubo ninguna intención de causar daño y la caída fue completamente involuntaria. Explique cómo ocurrió este accidente, por favor. Gracias, señoría. Mi cliente Ticio se encontraba jugando con sus amigos en el patio de la casa de Julio. En un momento, Julio empujó violentamente a mi cliente Ticio, que por efecto de la inercia, una fuerza que actúa sobre los cuerpos en movimiento, perdió el control y cayó
y cayó sin poder detenerse, aterrizando accidentalmente sobre el niño Cayo. No hubo ningún gesto agresivo ni intención de causar un daño. De este acto se trató de una consecuencia física inevitable. ¿Puede asegurar que la caída fue verdaderamente involuntaria? Exactamente, señoría. Mi cliente se vio físicamente incapaz de detenerse o redirigir su movimiento. No hubo intención ni actos de agresión de su parte, como se puede constatar en las evidencias y pruebas aportadas por la abogada Geraldine. Ticio reaccionó de inmediato, preocupado por la seguridad del niño, ofreciendo auxilio y asistencia junto con sus padres en el mismo instante. ¿Qué otras medidas propone su cliente o cuál ha sido su respuesta ante lo sucedido? Mi cliente Ticio está muy apenado y preocupado por el bienestar de Cayo. Tanto él como su familia han expresado de manera clara su disposición para ofrecer apoyo en cualquier aspecto que pueda contribuir a la recuperación del niño. Este gesto reafirma que el acto no fue intencional y que Ticio, al igual que su familia, desea asegurar que Cayo reciba toda la atención necesaria. Entonces, su argumento central es que el accidente fue accidente inevitable debido a la inercia. Exactamente, señoría. Al tratarse de una situación involuntaria, solicitamos a este tribunal que considere el incidente como un accidente y exima al papá de Ticio de cualquier responsabilidad penal y civil, ya que la ley exime de culpa a quien actúa sin intención de causar daño. Como juez de esta audiencia, voy a enfatizarme en que se debe considerar siempre el interés superior del menor Cayo en cualquier decisión que se tome, ya que fue uno de los más perjudicados. Ambas partes presentaron sus conclusiones. El abogado demandante solicita una indemnización por los daños fisiológicos o de vida en relación que constan a 100 salarios mínimos legales vigentes, los cuales se puede evidenciar en las pruebas mostradas como la incapacidad, incluyendo gastos médicos, transporte y cualquier posible secuela futura. Los abogados defensores pueden argumentar en contra de la cantidad solicitada o pedir una conciliación en ambas partes. Teniendo en cuenta todos estos factores, la decisión es la siguiente. Deben reconocer la responsabilidad. Se puede determinar que ambos demandados son responsables en diferente grado por el accidente que causó la lesión a Cayo, siendo las 4 p.m. del día 04 de noviembre del presente año, asigno una responsabilidad del 80% a Julio, dado que fue quien inició el empujón violentamente a Ticio, y un 20% a Ticio, ya que su caída fue consecuencia de la acción de Julio. Indemnización. Se acepta el monto solicitado de 100 salarios mínimos legales vigentes, basándome en los gastos médicos representados y el impacto en la calidad de vida de Cayo. Solicito también que se haga un acuerdo de conciliación en el cual ambas partes puedan llegar a un acuerdo de conciliación, fomentando que Julio y Ticio ofrezcan compensaciones que estén alineadas con sus posibilidades económicas y la gravedad del daño causado a Cayo. Ordeno también atención médica, que se asegure la atención médica necesaria para Cayo, incluyendo seguimiento psicológico si lo requiere en función del impacto emocional. Se cierra la sesión en la cual fue solicitada esta audiencia. Muchas gracias.